Saben que quiero decirles también que estoy feliz de que esta iglesia junto con ustedes sea una iglesia misionera, que apoya las misiones, la apertura de nuevas obras. Y tenemos también aquí misioneros que están trabajando entre nosotros y el próximo domingo, si Dios quiere, vamos a reconocerles y a que usted conozca un poquito más las labores misioneras que estamos haciendo. Por ahora vamos a la palabra. Libro de Josué, capítulo 3 del libro de Josué. Comenzamos hace un par de semanas para hablar acerca de Josué. Y de verdad Josué es un libro apasionante por muchas razones. Entre otras, porque un día, atención pastores de jóvenes, porque un día se volvió apasionante Josué para mí, porque tuvimos un retiro en una ciudad diferente a la que donde vivíamos, y pues los jóvenes fuimos y había una competencia bíblica de Josué. Entonces había que estudiarse el libro de Josué y competimos ahí con preguntas y respuestas a ver quién acertaba, y yo me aprendí el libro de Josué pero al dedillo. Desde entonces Josué me apasionó. Si mal no recuerdo, creo que ganamos la competencia. Éramos un grupo de jóvenes, nos aprendimos Josué, pero con el tiempo no solamente nos aprendimos para competir, sino para aplicarlo, para amarlo, porque el libro de Josué es el libro de las conquistas. Es un libro verdaderamente hermoso, por supuesto es la palabra de Dios, pero es un libro que nos conviene leer. Entonces yo le recomiendo que una vez que usted escuche este mensaje, vuelva a la casa y durante la semana se lo lea. Y cuando termine de leerlo, vuélvaselo a leer, subráyelo, márquelo, descárguelo, apropiéselo y vívalo. ¿Por qué? Porque es verdaderamente apasionante. Es un libro muy bonito, y si usted quiere tener una vida de conquistas, si usted está conforme, no quiere cambiar, no quiere mejorar, no lo lea. Dígale allí a los del cementerio que le entierren el libro de Josué. Pero como yo sé que esta iglesia tiene pasión por mejorar. ¿Quién quiere mejorar? Vale. Como están ahí tan callados, me estaba preocupando. Pero yo sé que todos quieren mejorar, quieren ir a más y apropiarse de las promesas del Señor para nosotros. Miren lo que dice el libro de Josué. Vamos a leer varios versículos. Lo tiene aquí en la pantalla, también en su Biblia o en su dispositivo. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de cada tribu de Israel, uno de cada tribu. Dejémoslo ahí. Hermano, el río Jordán es el río que aparece más
mencionado en las Escrituras. Pero es muy simbólico el río Jordán para la teología bíblica. No solamente tiene muchas menciones, sino que tiene menciones a razón de la vital importancia que representa en la vida cristiana. Digo que es símbolo de obstáculo, es símbolo de límite, de estorbo, digo, de obstáculo para el avance hacia la conquista de las promesas. El río Jordán no solamente aparece en el libro de Josué, sino que aparece desde el Génesis y aparece también en el libro de los Reyes y aparece en el libro de los profetas y aparece en el Nuevo Testamento. Usted recuerda que tenía mucho que ver no solamente en este momento Josué, sino que más adelante aparece Elías, aparece Eliseo, aparece en cuestiones del río Jordán, aparece Juan el Bautista. ¿Lo recuerda? ¿Dónde bautizaba el Bautista? Pues en el río Jordán. ¿Y dónde se bautizó Jesús? En el Jordán. ¿Y saben qué? Esto lo convierte en muy importante. Hay una cosa que es símbolo del Jordán, y es que el Jordán, Jardín, nosotros vamos a un lugar, cuando vamos a Israel, vamos a Yardenín, que es un lugar donde la gente se bautiza. Porque en el hebreo, Jardín es Jordán. Y siempre tiene que ver relacionado con algo que tiene que morir para dar lugar a algo que vivirá. Atención al tema. De manera que hay tantísimas canciones que hablan del Jordán, de atreverse a cruzar. Muchos autores seculares del mundo y de la iglesia se han ocupado en escribir poemas, canciones, leyendas y cosas al respecto del Jordán, porque cruzar el Jordán es un acto de conquista, de una imposibilidad que es conquistada, que es destruida para dar pie a un alcance, a un logro, a un objetivo logrado. Así que la verdad es que es muy interesante, porque el pueblo de Israel llevaba 40 años en el desierto y ahora se encuentra en un lugar llamado Sitín, donde el río Jordán está por delante, y dice la Biblia que estaba desbordado, porque el peor momento para cruzarlo era este que aparece en el capítulo 3 del libro de Josué. Dice que era el tiempo de la siega, cuando el río Jordán se desborda por sus orillas. Mire, normalmente cuando uno ve ahora el Jordán, tiene unos 30 o 40 metros de ancho, cuando mucho. Pero antiguamente, que no habían hecho tantos afluentes y tantas salidas, y habían sacado tanta agua para los riegos como hoy en día, el río Jordán era bastante más grande. Pero dicen que podía llegar hasta 1,5 kilómetros desbordado. Imagínense. Y con acantilados que hoy se pueden todavía ver de hasta 10, 15 y 20 metros de altura que el Jordán ocupaba en su tiempo de desbordamiento. De forma que para un pueblo de 2 millones de habitantes era imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no trajo al pueblo de Israel a las orillas del Jordán para atravesarlo en un momento de sequía donde se puede cruzar perfectamente caminando? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace tan complicado? ¿Saben por qué? Yo encuentro solo una respuesta. Y es porque Él quiere hacernos saber que en nuestra fuerza no podemos, no lo logramos. Y Él quiere mostrar su gloria, su capacidad, su misericordia, su amor, su poder, para que nosotros aprendamos a confiar en Él. ¿Entendió? La vida cristiana consiste en doblegar mi yo para dar pie a la grandeza de Él. ¿Amén o no? Y cuando nosotros logramos entender eso y lo vivimos, no hay Jordán que nos pueda detener. No hay mar rojo que nos pueda detener. No hay pecado ni muerte que nos pueda detener. Y allí es donde reside todo el mensaje que esta mañana quiero compartir con usted, de que Dios vence las imposibilidades humanas.
Y ahí es donde tenemos que hacer fuerza, porque ¿saben qué? Sencillamente esta historia nos recuerda cómo pasar el Jordán. Y ahí nos vamos a enfocar. ¿Cómo puedo pasar el Jordán del recibo de la luz que no soy capaz de pagarlo? ¿Cómo paso el Jordán del alquiler de mi casa? ¿Cómo paso el Jordán de mi enfermedad? ¿Cómo paso el Jordán del conflicto con mi familia? ¿Cómo paso el Jordán que está desbordado, pastor, en mi relación matrimonial? ¿Cómo paso el Jordán que la novia no me hace caso? O lo que sea. Cada uno tenemos nuestros propios Jordanes desbordados, crujientes, remolineando de espuma, porque están crecidos. Una vez iba con la pastora, pasando de Italia a Suiza. Y resulta que en el camino, antes de pasar un monte muy grande que se llama el Mont Blanc, nos detuvimos. Y al abrir la puerta del coche, se oía y nos asustamos. ¿Y esto qué es? Así en el ambiente. Y ya viene el Señor. ¿Qué pasa esto aquí? Y preguntamos, porque nos inquietó mucho, era fuerte el sonido. Nos inquietó mucho. ¿Qué será? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? En mi fluido inglés. ¿Qué pasa? Y dijeron, es el deshielo. El deshielo de las montañas, el hielo se va derritiendo y se va viniendo hacia los ríos y los afluentes y se escucha el estrépito, el ruido del deshielo. Pues lo mismo sucedía con el monte Hermón, donde nace el río Jordán, además de otros afluentes. Pero, hermano, cuando el Jordán bajaba, venía haciendo ruidos, y tanto ruido como la hipoteca. Tanto ruido como la enfermedad o el diagnóstico médico menos bueno. Tanto ruido como algunos problemas que tenemos que hacen mucho ruido y a veces no nos dejan ni dormir, no nos dejan vivir, no nos dejan vida. Porque ay, otra vez, ¿qué voy a hacer con esto? Y saben, hermano, para aterrizar y hacerlo objetivo para nosotros, Israel estaba frente a una imposibilidad. ¿Tiene usted frente a una imposibilidad? Pastor, es que he procurado, he intentado, he luchado, he pedido consejo y sigue sin cambiar la situación. Pero esta mañana te tengo una respuesta bíblica a ese Jordán desbordado. ¿La quiere escuchar? Número 1. ¿Qué dice aquí la palabra? Porque la palabra viene para darnos luz. ¿Qué dice aquí la palabra? ¿Saben qué dice? El paso del Jordán nos recuerda, en primer lugar, que para pasar el Jordán debemos de enfocarnos en su presencia. Versículo del 1 al 3 del capítulo 3. Mire lo que dice. Vamos a verlo. Y vamos a verlo textualmente para que no nos confundamos. Número 1 dice, tomad pues ahora 12 hombres. No, versículo 1. Del 1 al 3. Perdón que me arranqué a leer y no vi que era el 2. Ahí, ahora sí, santo. Gracias, chicos. Soy los mejores. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Versículo 2 dice, y después de 3 días, ¿cuántos días? Esto es muy simbólico. ¿Saben de qué está hablando? De muerte y resurrección. ¿Veis? Que todo esto es una figura de lo que nosotros vivimos. ¿Y por qué 3 días? ¿Por qué 3 días? Acuérdese de la muerte y resurrección de Jesús. Eso se sigue repitiendo en el tiempo. Período de muerte, de problema, de conflicto, y luego pie a una nueva vida, a un renacer. Vale, seguimos. 3 días. Los oficiales recorrieron el campamento. Versículo 3. Y mandaron al pueblo diciendo, ahí atención a lo que dijeron. Dijeron, cuando veáis el arca, ¿el qué? ¿Qué era el arca? Esa cajita de madera recubierta de oro que tenía dentro las tablas de la ley, el casito con maná, que tenía la vara de Aarón que había reverdecido, que la llevaban en los hombres los sacerdotes. Y dice Josué, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios. ¿Qué representaba el arca del pacto? Presencia de Dios.
y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Primera cosa que nos recuerda este pasaje para poder atravesar el Jordán: enfócate en el arca. Enfócate en la presencia de Dios. Hay cosas que nosotros no sabemos hacer. Hay cosas que nosotros no tenemos respuesta para ellas. Y hay alguno de ustedes que me ha dicho: pastor, no puedo más. No tengo ninguna razón. No tengo fuerza. No quiero luchar por eso. Es que ya lo he intentado de todas maneras. Y usted tiene razón, porque tenemos límites nosotros. El pueblo estuvo 3 días frente al Jordán, viéndolo así. ¿Y qué? No podían cruzar. Y a veces Dios nos permite llegar hasta ese límite de decir: es imposible para mí. Pero Dios viene y le dice al pueblo: ojo con el arca. No le quiten el ojo al arca, porque ustedes la van a seguir. La clave aquí es enfocarse en el arca y es enfocarse en su presencia. Lo que usted sí puede hacer es decirle: Dios, yo no sé cómo hacerlo. Eso sí que lo puede hacer. Usted sí que puede decirle: Señor, necesito tu presencia, necesito tu ayuda. Yo quiero que tú vengas y me ayudes. Yo quiero que te hagas presente en mi vida. Y cuando eso sucede, nos alineamos a este pasaje. El Señor lo primero que le dice aquí, fíjese: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis hacia ella. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer es ir hacia la presencia de Dios. Presencia de Dios es la garantía del primer paso para cruzar el Jordán. ¿Cuántos dicen amén? Usted puede tener la presencia de Dios. Usted debe tener la presencia de Dios. Usted tiene que mantenerse en la presencia de Dios. Y es muy importante esto. Presencia de Dios. Se lo he dicho varias veces en los domingos pasados. Y lo insisto para que nosotros juntos, hermanos, en la iglesia podamos decir en oración: Señor, dame tu presencia. ¿Lo quiere decir conmigo? Señor, dame tu presencia. Dígalo más fuerte: Señor, dame tu presencia. Hermano, le garantizo que si Dios está con usted, no hay ni una sola imposibilidad. ¿Sabe qué dice la Biblia cuando nos enfrentamos a tentaciones? ¿Sabe qué dice la Biblia? Está clarísimo. Usted se siente tentado al internet, tentado al móvil, a ver cosas por supuesto que no conviene, tentado a relaciones ilícitas. Usted se siente tentado a robar. Usted se siente tentado a actuar de mala manera, a responder mal. ¿Sabe qué dice la Biblia frente a las tentaciones? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Y sabe qué quiere decir velad y orad? Acércate a la presencia de Dios. Acércate a la presencia de Dios. Si usted está en la presencia de Dios, todo le será mejor. Vas a poder descansar que Él obra. Vas a poder saber que Él se va a encargar. Hermana, a lo mejor estás cargada en tu casa. Hermano, a lo mejor estás cargado en tu trabajo, en tu quehacer. Busca la presencia de Dios. Señor, dame tu presencia. No toques la manilla del lado dentro de la casa. No la toques. No salgas de tu casa sin decirle: Señor, trae tu presencia. ¿Sabe cuántas veces aparece arca en el capítulo 3 y capítulo 4? 17 veces. Impresionante. ¿Sabe que son los 2 capítulos donde aparece más la palabra arca en toda la Biblia? Si Dios no está, el Jordán te obstaculizará. Si Dios se hace presente, el Jordán se dividirá como lo hizo el Mar Rojo. Y tu propio Jordán se volverá a dividir y pasarás en seco. ¿Sabe qué le dijo Dios? ¿Sabe qué le dijo Dios al pueblo? Es precioso esto. Le dijo: en esto conoceréis que yo estoy con vosotros. En que el arca pasará y que ustedes pasarán. ¿Por qué le dijo que primero el arca? Porque cuando la presencia va adelante, el pueblo va detrás.
Si usted pone delante la presencia, ¿sabe cuánto distancia había entre el pueblo y el arca? Habían, desde el lado antes de cruzar el Jordán, habían 914 metros, 200 codos. 914 metros. Eso es casi 1 kilómetro. Claro, es que eran 2 millones de personas. Para que todo el mundo lo viera, tenía que haber una distancia por delante. Todo el mundo enfocado en el arca. ¿A dónde iba ya el puntico blanco? Los sacerdotes vestidos de blanco, 4, llevando el arca. Iban los sacerdotes llevando el arca, descalzo. Tenía que llevarse así, vestidos de lino blanquito, bien bonitos. Ahí, en unas varas, llevaban la cajita, una cajita pequeña. ¿Vale? Cajita pequeña, de madera, forrada en oro, con los 3 elementos que le mencioné antes. Iban, y allá se veía, allá casi a 1 kilómetro, para que todo el pueblo supiera. Esto es apasionante. Versículo 4, es apasionante. Mire, a fin de que sepáis el camino por donde habréis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Hermano, a lo mejor tú no conoces lo que hay por delante. Es posible que esté nublada la visión de lo que hay por delante, que nunca tuviste esa experiencia. Te vas a casar, no sabes qué hacer. Vas a emprender un negocio, no sabes qué hacer. Nunca tuviste la experiencia de esa relación, de esa circunstancia, de ese viaje, de esa experiencia. No pudiste tener antes la oportunidad de conocer y vas a ciega. Pero si Dios va adelante, en su mano va seguro, va seguro. En el nombre de Jesús, va seguro si Dios va contigo. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Si voy de su mano, no voy a fallar, hermano. No voy a perder. Manda a Dios delante. Antes de poner la mano en la manilla de la puerta, dile: Señor, ve delante este día. ¿Amén o no? Antes del examen, Señor, ve delante. Antes de ir al trabajo y comenzar a dar el primer martillazo, Señor, ve delante. Y déjalo que vaya bien delante. O sea, a lo mejor si tienes un momento que hacer esta mañana, alguien me dijo: pastor, tengo una competencia a nivel europeo. Necesito su oración. Yo quiero que Dios vaya adelante. Voy a competir con Francia, voy a competir con Suiza, voy a competir con Portugal, pero yo quiero, pastor, que usted ore por mí, porque quiero que Dios vaya adelante. ¿Qué le parece? Y me dijo: y si lo logro, voy a traer el trofeo aquí al altar, pastor, para agradecer al Señor. Aleluya. Hay cosas que nosotros nunca hemos vivido y que no sabemos cómo. Hay jóvenes que están diciendo: Señor, ¿con quién me caso? Ponga a Dios delante. Amén. Ponga a Dios delante. Señor, ayúdame. Que no me engañe ese que me está mirando así. Que esa, dígale usted, joven, Señor, que esa sea tu voluntad. Dímelo. Ve tú delante en esta relación. A lo mejor tienes tiempo diciendo: Señor, necesito un esposo, necesito una esposa. Ponga a Dios delante. Ponga a Dios delante y descansa. Por favor, te va a ir bien. Te va a ir bien si pones a Dios. Pero no solamente, hermano, el cruce del Jordán nos recuerda que Dios tiene que ir primero. Nos recuerda el cruce de Jordán que además de ir primero, Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque mañana Dios hará maravillas entre vosotros. Qué bonito que cuando ponemos la presencia de Dios por delante, también Dios nos pide que estemos apartados para Él. Miren, en el desierto de Sitín no había discoteca, no había bares, no vendían tabaco, no había internet. En el desierto de Sitín no habían amigos más que los del pueblo de Israel. En el desierto de Sitín realmente se me ocurre que habían, en comparación con hoy, pocas tentaciones. Pero tal vez
dentro de cada uno había una revolución de carnalidad, de momentos inapropiados, de pensamientos, de rencores, de odios, de relaciones mal llevadas. Y Dios les dice: límpiense, purifíquense, entréguense a mí. Yo quiero sacar de ustedes, del interior de ustedes, todo lo que puede estorbar. Les quiero limpiar. Y Josué dice a todo el pueblo: santificaos. Eso quiere decir, apártense para Dios. Conságrense a Dios, entréguense a Dios. ¿Cuántos quieren entregarse hoy a Dios? 100%. Ah, mira, 2. Ahí está el problema. ¿Cuántos quieren entregarse al Señor? Completamente, sin reserva. Señor, soy tuyo y me entrego a ti, porque esto tenía un elemento clave. Josué dijo: santificaos. La razón era porque mañana Dios hará maravillas con vosotros. Y mañana comienza una nueva semana. Y estamos a punto, hermano, de unas elecciones a nivel nacional. Estamos a la orilla de nuevas circunstancias, de posibilidades extraordinarias. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Ahora, hermano, después del verano comenzará un nuevo año para algunos. Comenzará un nuevo ciclo en la vida. Usted cumplirá años próximamente y ¿sabe qué? ¿Qué va a haber por delante? Y el Señor te dice: santifícate, conságrate a mí, porque yo voy a hacer contigo maravillas. Dios promete que va a hacer con su pueblo maravillas. No fracasos, no derrotas, no conflictos, no enfermedades, no pruebas, sino maravillas. Y esto es que su mano se va a mover en nuestro favor. Entonces usted tiene que enfocarse en eso. Si antes le fue mal, si antes usted falló, si antes las cosas no fueron bien, conságrese, entréguese, porque Dios te dice: santifícate, porque voy a hacer maravillas contigo. Primero sigue la presencia de Dios para cruzar el Jordán. Santifícate para cruzar el Jordán. Elementos claves. Y tercera cosa, el Señor dice a través de Josué: cuando el arca marche hacia el río y los pies de los sacerdotes desnudos se mojen en la orilla. Esto es maravilloso, ¿saben? Los sacerdotes iban delante, como ya lo dijimos, y lo repetimos. Pero los sacerdotes venían desde donde venía el pueblo. Así que recorrieron 1 kilómetro con el arca en los hombros. Pero llegó un momento que estaban a 20 metros del río. Y el río desbordado. 10 metros. 5 metros. Y Dios le dijo: cuando ustedes entren en el río y las plantas de los pies de los sacerdotes se mojen en el río, yo voy a obrar. Y ellos, hermanos, 5 metros, 3 metros, 2 metros, 1 metro, y miraban así. A veces, hermanos, Dios nos lleva hasta el extremo de que necesitamos confiar. No vemos cambio. Pastor, he orado por él y no cambia. Pastor, he orado por ella y no pasa nada. Avanza. ¿Sabes qué te dice el Señor? Esta mañana te dice: marcha, confía que yo lo voy a hacer. Y cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca entraron y los 4 se mojaron los pies, diga conmigo: se mojaron los pies. Miren, la fe, hay momentos en que necesitamos mojarnos. Y es ahí donde muchos se devuelven, porque dicen: vamos a hacer el ridículo. Dicen: si no ha pasado hasta 5 metros que venimos caminando de 1 kilómetro, va a pasar ahora en el último metro. Ya no pasa. Porque Dios no quiere. Porque otro día será. Porque de otra manera será. Porque vendrá otra generación y será. Porque no sé qué. 1000 excusas. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Marcha. Avanza hacia tu conquista. Ten fe. Porque lo que no es de fe es pecado. Lo que no le pones la confianza en Dios de que su palabra se va a cumplir, hermano, sencillamente está en contra de los parámetros bíblicos. Lo que no es de fe es pecado. Y la fe te lleva a mojarte. Dile al que tiene al lado: mójate. Atrévete a soñar que Dios lo va a hacer. Atrévete a soñar. Hay cosas mejores por delante, pero tus pies tienen que mojarse.
Tus sabañones tienen que sentir el agua del Jordán. Es que muchas veces no nos atrevemos y nos paralizamos. Todas las palabras de Dios hacemos así con la boca. Ay, qué bonito. Ay, pero no caminamos. Decimos Dios sí puede, pero no caminamos. Decimos Dios lo hizo con otra persona, pero no caminamos. No avanzamos hacia ello. ¿Y sabe cómo se avanza? ¿Sabe cómo se avanza, hermano? Se avanza confiando, declarando, creyendo y viviendo como si. Viviendo como si. ¿Quieres un novio? Ya comienza a buscarte la ropita de salir con él. ¿Quieres verte realizado en tu profesión? ¿Quieres ser abogado? Ya te puedes comprar el maletín de abogado. ¿Quieres ser aviador? Cómprate de esa ruedita, de un maletín de... No te compre de otro. ¿Usted quiere qué es lo que quiere usted? ¿Qué es lo que? No, yo quiero ser arquitecto. Cómprate una gorra de esa de protección. ¿Por qué? Porque tienes que alinearte al deseo de Dios. Analiza lo que Dios puso en tu corazón y canaliza tu vida en fe hacia eso. ¿Quieres servir al Señor? Hermano, comienza ayudando a la gente. Comienza bendiciendo. Vente antes. Arregla las sillas. Comparte con alguien. Sal después. Usted tiene pastorado y quiere que su red crezca. Actúe en consecuencia. La fe sin obras es muerta. Y nosotros necesitamos, hermanos, marchar hacia nuestra conquista. ¿Saben qué? Siempre que hemos construido, siempre que hemos logrado algo, siempre comenzamos sin poder. Comenzamos sin poder, comenzamos sin dinero, comenzamos sin nada, como ahora. Queremos un terreno de 2 hectáreas, queremos 2 manzanas y además juntas. Y la queremos en Madrid. ¿Cómo va a ser posible eso? No tenemos dinero para comprarla, pero ¿sabe qué? Dios nos los va a dar. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de la plata y del oro. Él tiene terreno, de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. De Él es todo cuanto poseemos. De manera que lo vamos a tener y hay que actuar en consecuencia. Por eso tenemos ya el proyecto y tenemos ahora la maqueta y tenemos las ganas de comenzar a alinear y a rellenar los terrenos. Y vamos a poner el terreno bien bonito. Y ya me estoy preparando. Marcha. Díselo otra vez al que tienes al lado. Marcha. No te pares. No te pares. Retomo aquel momento cuando Moisés recibe la mano de Dios, de la voz de Dios, y le dice: atraviesa el mar. Pon la vara en el mar y dile a las aguas que se dividan. Y él está clamando: Dios, ayúdame, que se divida, que se divida. ¿Sabe qué le dice Dios? Cuando va a pasar el río Jordán, le dice: ¿por qué clamas a mí? Así tal cual. No porque Dios esté en contra de la oración. Es evidente que Dios quiere que oremos. Pero Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Cuando usted se paraliza, es porque el temor ha hecho de las suyas en su vida. Cuando usted se detiene, no está haciendo bien. El pueblo, cuando vio que los sacerdotes pusieron los pies, el agua comenzó a descender, porque a 27 kilómetros al norte del río Jordán, en la ciudad de Adán, se detuvieron las aguas, se amontonaron y el río comenzó a descender. Y lo que era imposible comenzó a bajar y las aguas corrieron hacia el mar muerto y quedó seco. Y cuando el pueblo vio eso, escucharon de Josué que les dijo: marchen. Y los viejos, los niños, las viejitas, los jóvenes, los adultos, todo el mundo comenzó a marchar y a cruzar el Jordán en seco. La imposibilidad se convirtió en posibilidad y en un milagro de Dios. Yo no sé qué necesidad tienes tú. Ahora necesito papeles, ahora necesito casa, ahora necesito trabajo, ahora necesito un novio, una novia, necesito una esposa, necesito un coche. ¿Qué necesitas? Dios sí puede.
Toque al que tiene al lado, por favor, y dígale: Dios sí puede. Ahora Dios le dijo, cuando ya estaban cruzando, le dijo: Josué, de los 12 jóvenes que te dije que escogieran, que saquen del medio del Jordán una piedra. Escúchame, esto es impresionante. Dios le dijo a Josué: dile a los jóvenes que te mandé que apartaras, a 12, que cojan del medio del Jordán una piedra y que la sacan y la pongan del otro lado del Jordán, del lado de la tierra prometida. Cada uno cogió una piedra. Como eran jóvenes, cogieron una buena piedra porque iban a hacer un monumento. Era evidente, algo iban a hacer con la piedra. Cogieron una buena piedra pesada y llevaban la piedra. 12. Un montículo así. A lo mejor más grande. Las piedras grandes. Y dice: para que cuando vuestros hijos os pregunten ¿qué son esas piedras?, vosotros podáis recordarles que un día Jehová Dios de toda la tierra secó las aguas del Jordán y estas piedras fueron cogidas de en medio del río y puestas aquí para memoria de aquel acontecimiento. ¿Saben, hermanos? Se me ocurre que no solamente Dios debe ser nuestra mayor razón de seguir en su presencia, sino que además tenemos que seguirlo en santidad. Y que para cruzar el Jordán debe haber la capacidad de no detenerse y marchar, sino que todo esto tiene que ser testimonio a los que están a nuestro alrededor. Cuando tengamos algún logro, tenemos la obligación de testificar de él, de compartir con otros nuestro mensaje. Usted es una piedra sacada del Jordán. Usted, al estar aquí esta mañana, es un milagro, porque pudo haber estado durmiendo del trasnocho de anoche. Pudo haber estado en otra parte. Usted es un milagro. Usted y su familia son un milagro. Usted es una bendición. Usted es un cambio poderoso que Dios hizo. Usted es el testimonio vivo de algo que Dios sacó de en medio del Jordán. Pero no se calle. Testifique. Dígale especialmente a las nuevas generaciones que hay un Dios poderoso que seca los ríos, que seca los mares, que bendice a la gente, que puede hacer que el pueblo cruce en seco cuando es imposible de hacerlo. Usted es un testimonio, usted es una piedra cogida de en medio de la muerte del Jordán, de la imposibilidad, de la incapacidad, de la ignorancia, de la falta de gracia. Pero usted fue arrancado del mundo y puesto en la iglesia. Lo que menos esperaba es que usted estuviera aquí, que viene de una familia ortodoxa, que viene de una familia materialista, inconversa, de una familia rara, que viene de un pueblo por allá lejos. Dios le cogió, le amó, le cambió y lo sembró aquí. Usted es un testimonio. A mí no me caían bien los evangélicos. Yo tenía otras ilusiones en la vida que ser pastor. Pero ¿sabe qué? Ahora amo a los evangélicos. La cosa no es esa, hermano, sino que cada uno de nosotros tenemos un testimonio hermoso de dónde Dios te sacó. ¿De dónde Dios te sacó? De en medio del Jordán. Hizo un milagro contigo. Pero eso hay que contárselo a las nuevas generaciones. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cuando vuestros niños preguntaran, ¿qué es esas piedras que están ahí? ¿Dónde lo dice? Capítulo 4, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo porque hay que leerlo. A ver, mire. Qué cosa más bonita. Ay. Versículo 1 en adelante. Cuando toda la gente acababa de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: mire, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu. Esto ya se había dicho en el capítulo 3. Y mandarles diciendo: toma de aquí, de en medio del Jordán, del lugar de donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y le dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de la tribu de los hijos de Israel. 6.
para que esto sea señal entre vosotros. Cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán. ¿Sabe, hermano? Me conmueve esto. Me conmueve mucho. Pastores de jóvenes, familias, madres, Dios ha hecho cosas bonitas con nosotros. Cuéntale a sus hijos. Pónganse en pie un momento, pónganse en pie. Deje el pasaje ahí, por favor. Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel. Dígalo conmigo en la última expresión. ¿Para cuándo? Mire, lo que Dios ha hecho con usted, no se lo calle. No se lo calle. No se lo calle. Usted ha sentido la presencia de Dios en la iglesia, usted ha cantado, usted ha visto cambios en su vida, ha mejorado, usted ha sido sanado, tocado, salvado. No se lo calle. Cuéntele a otros. Cuéntele a las nuevas generaciones. Hermano, cuéntele a sus hijos. Ellos están esperando las noticias de usted. Lo que Dios ha hecho con usted. Si no, que no me quieren escuchar, son adolescentes. Parece que yo les hablo y le hablo una pared. Es que le entra por un oído y le sale por... No. Usted cuéntelo. Usted cuéntelo. Y usted cuéntele a los amigos. Y usted cuente lo que Dios ha hecho con su vida. Usted cuéntele lo que ha vivido. Porque seguir la presencia de Dios tiene una garantía de que Dios obrará. Hermano, seguir una vida de santidad tiene la garantía que Dios obrará. Caminar tiene la garantía que Dios obrará. Y contarle a la gente y a las nuevas generaciones tiene la garantía que Dios obrará. No hay forma de que podamos atravesar el Jordán sin estos 4 elementos. Entonces usted tiene que abrazar esta verdad y no soltarla. No la suelte. Mano derecha arriba. No hay Jordán, diga conmigo, no hay Jordán que pueda detener la presencia de Dios en mi vida. Yo cruzaré y tendré testimonio para decir al mundo que mi Dios sí puede. Que no hay nada que obstaculice su bendición. Yo estoy decidido a ver el milagro en mí. El Jordán no me detendrá. Gracias. Ahora agradezca. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y mire su Jordán. Mire su conflicto, mire su prueba. Y diga gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. ¿Está aquí por primera vez? Puede ser. A lo mejor está lleno de conflictos o tiene algún problema muy grave. O tal vez no tiene ningún problema. Lo único es que no ha vivido en la presencia de Dios. No conoce al Dios que divide los mares y los ríos. Y hoy es una oportunidad para decirle que en la cruz del Calvario, Jesús nos acercó a ese Dios y nos abrió una puerta para que podamos tenerlo con nosotros. Él, dice la Biblia, nos reconcilió con nuestro Dios. Y esta mañana yo quiero abrir la oportunidad que usted le diga: yo quiero a Cristo, yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero caminar con ese Dios de los milagros del que hemos hablado esta mañana. Yo quiero abrir mi corazón a esa nueva vida. Quiero cruzar el Jordán. Si hay esta mañana una persona de los que nos visita que antes no lo ha hecho, no le ha dicho yo quiero, lo puede hacer ahora levantando su mano y yo voy a hacer una oración por usted. Si está por primera vez y quiere decir yo quiero seguir a ese Dios maravilloso que abre los ríos, levante su mano alta y yo voy a orar por usted. Dios bendiga todas las manos que se levantan. Ahora diga conmigo: Padre Celestial, hoy me rindo a ti. Te ruego, Señor,
que me ayudes a amarte y a seguirte. Hoy reconozco que en la cruz del Calvario Jesús pagó el precio por mis pecados. Y quiero que entre a mi corazón. Desde este día decido amarte y servirte, Jesús. Abro mi corazón para que entres a Él. Quédate conmigo para siempre, porque yo sé que contigo no solo voy a cruzar los Jordanes turbulentos, sino que voy a tener tu compañía, tu presencia y tu favor el resto de mi vida. Gracias, Señor. Amén.